pero México nada más es una pieza, no sé qué tan importante, de ese ajedrez de los grandes intereses y muchas veces oscuros intereses. Me ponías bueno, recuerdo que aquí en Sin Censura hemos hablado del tema de Bolivia, de Ecuador, estás hablando del tema de España, México. Para que le quede claro a la audiencia, no es, bueno, aquí en México sí es contra López Obrador, pero esto es un movimiento mundial de la derecha contra gobiernos como el de Pedro Castillo en Perú, por ejemplo. No sé, creo que es muy importante que nos quede claro que el presidente no solamente se está enfrentando a las Lili Telles, a las Kenia López Rabadán, a las Xochitl Gálvez, se está enfrentando a algo que tal vez no nos quede ni claro qué tan grande es, Julián. Sí, sí, bueno, esta lucha es histórica, no es de ahora. Yo muchas veces le llamo a esta Operación Cóndor 2.0 y tiene una red internacional, un financiamiento infinito y precisamente cerrando el tema de la reforma eléctrica, al final contra los que se enfrentan, ¿no? Al nivel político, pues son los que sostienen carteles diciendo que queremos energía más barata y más limpia, defendiendo a estas empresas que tienen la capacidad de pagarle a esos políticos para que pongan esos carteles, pero en cuanto tuvieran el control, iban a velar por sus intereses, que es el máximo beneficio y perjudicar los de la ciudad. Pero en todo caso, fíjate que históricamente, ya en la Operación Cóndor, la escuela de Chicago, Milton Friedman proponía que el Estado había que acabar con él, la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, eliminar los impuestos para los ricos, liberar que no existe un sueldo mínimo. Bueno, todo ese tipo que ellos llaman libertad, pero es libertad para hacer lo que le dé la gana y no respetar ninguno de los intereses de la ciudadanía. Y bueno, esto evidentemente en la Operación Cóndor digamos que se fraguó en dictaduras militares que pusieron gobiernos neoliberales, pero que en la actualidad opera de otra manera. Al final, por ejemplo, estas fundaciones de las que yo hablo, la Red Atlas Network, que aquí tiene presencia, además con un personaje, no solamente Sergio Sarmiento, sino el Grupo Salinas, detrás de, por ejemplo, una de estas fundaciones, y que no tiene ningún remordimiento, por ejemplo, cuando hubo un golpe en Bolivia, de Sergio Sarmiento entrevistar a Vargas Llosa, al Tuto Quiroga, diciendo que el golpe lo dio Evo Morales y que en realidad eso fue una llama de libertad y cuando fue un auténtico golpe con todas las letras para intentar quedarse con los recursos de los bolivianos. Ya lo intentaron en 2008 por el gas y lo intentaron hace 2 años por el litio, pero lo van a seguir intentando como lo hicieron en 2012, una campaña sucia para que Peña Nieto entrara al gobierno y privatizara lo que es de los mexicanos, que es Pemex, y de hecho hay documentos de empresas que le ayudaron en campaña. Y aprovechando que me das micrófono, cada entrevista que he dado aquí lo quiero resaltar. Hay cosas gravísimas, por ejemplo, que una empresa de Estados Unidos llamada Celes Strategies operó creando cientos de miles de cuentas falsas apoyando el golpe de Estado en Bolivia. Pero ojo, esa misma empresa, según un reporte de Facebook, no que lo dijera yo, que también lo dije, sino que Facebook hizo un reporte que no solamente apoyaron el golpe en Bolivia, sino que atacaron con millones de dólares y creación de cuentas falsas y mensajes de odio, difusión de fake news contra el gobierno de México y de Venezuela. Y que quien estaba detrás de esta operación es un señor llamado Mark Feinstein, que después de haber sido pillado haciendo todo esto, ha sido elegido por Biden como principal asesor de la USAID, que es uno de los organismos principales de, digamos, donación. El que financia a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, por ejemplo. Exactamente, la NET, la National Endowment Democracy, depende de la USAID, y al final la NET, que fue creado por Ronald Reagan, pues es una especie de bueno, reordenar lo que era la CIA. Ya quedaba muy feo de la CIA está operando y apoyando golpes en todos los países, así que le pusieron un nombre muy bonito y financian organismos que tienen unos nombres muy bonitos, pues Mexicanos contra la Corrupción. Es precioso, ¿no? Ojalá y todos los mexicanos estuvieran contra la corrupción. Pero claro, ocupan ese nombre, tienen financiación de los Estados Unidos, pero al final, ¿cómo termina siendo? Es un operador político contra el presidente del gobierno que defiende los intereses de la ciudadanía, por lo menos en cuestiones empresariales y como son las empresas eléctricas. Entonces, hay toda una red, es decir, hemos hablado por un lado de la red Atlas Network, que tiene más de 600 fundaciones en todo el mundo, en México tiene 5, pero estamos hablando de la financiación de diferentes organizaciones en la NET, que operó también para dar el golpe en Bolivia, ahora mismo está operando en Ecuador para acciones de Lawfare
por ejemplo, contra Jorge Glass, el medio de comunicación que hace unos días filtró un vídeo manipulado, Código Vidrio, está financiado por los Estados Unidos, pero los difusores principales de esta causa, por ejemplo, Fernando Villavicencio, financiado con $170.000 por la NET en su fundación Mil Hojas, o es decir, hay toda una red, o Fernando Verde Soto, que era el director del Centro Nacional Electoral, que no solamente, por ejemplo, del propio Villavicencio subió a Fiscalía la denuncia de Villavicencio contra Correa para que no se pudiera presentar. Y que hay toda una red, y a estas dos patas que te he dicho del dinero de los Estados Unidos más Atlas Network hay que sumar una tercera pata, que también tiene, bueno, fíjate si tiene peso importante, que la organización más importante, está hablando de una red de organizaciones ultracatólicas como el Yunque, tiene su origen, o Legionarios de Cristo, tienen su origen en México, aunque también se han desarrollado en España, pero que tienen un peso crucial dentro de la dirección del PAN históricamente, pero también de organizaciones muy importantes como Coparmex, ¿no? Que llegaron a hacer campañas digitales a favor del INE, ¿no? Yo defiendo el INE, pues el Coparmex era quien tenía más peso en este tipo de campañas, y que, bueno, pues al final es una élite económica, es decir, con muchas patas que, bueno, pues tienen dinero no solamente para controlar medios políticos, sino también para hacer campañas sucias en redes, comprar bots y al final incluso pagar, diría, a campañas de acoso a periodistas a lo mejor que sois más independientes y podéis decir lo que queráis, pero que al final este tipo de campañas, no solamente en México, sino que se dan a nivel internacional, pero con unos patrones muy repetidos que siempre van en defensa de una élite económica y atacando cualquier opción de organización ciudadana o de gobiernos que en cuestiones estratégicas como son las empresas energéticas o eléctricas, defienden al consumidor, al ciudadano, y no a esta élite económica que históricamente ha arrasado con todo lo que se ponga por delante.